Hola, bienvenidos al podcast del romancero Ayurveda, una semana más conmigo, Pat. Hoy os quiero comentar una duda muy recurrente que algunas personas que acudís a sesiones privadas de Yoga Nidra me comentáis y que creo que como puede ser algo generalizado, pues me gustaría resolveros esta duda. Hoy hablaremos de qué pasa si nos dormimos, si nos sentimos incómodos, si no paramos en tener pensamientos y nos asaltan las dudas de esto está bien, está mal, estoy practicando bien, mal, tendré efectos, ¿qué hago? ¿Paro? ¿Me levanto? Bueno, primero de todo, como siempre digo, la práctica de Yoga Nidra puede ser muchas cosas, pero lo que no es una práctica para generar más tensión. Para empezar, te invito a que busques un lugar cómodo y tranquilo para hablar de estos temas, que puedas escucharlos con la mente abierta, relajado, que no tengas impaciencia, que seas capaz de escuchar el audio completo. Pues cada cosa que voy a comentar quizá ahora no te puede interesar, pero más adelante sí. Mira, algunas personas dudan de si están practicando bien. ¿Qué pasa si no siento flotar? Si no aíslo mis sentidos y me siento como un punto de conciencia y no me siento el cuerpo, ¿no? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Por qué esta sensación no llega nunca? ¿No? A veces nos pensamos que debemos sentir siempre algo especial o experimentar algún estado de conciencia alterado o un estado mental diferente al que conocemos. Incluso hay personas que me comentan que no pueden concentrarse, ¿no?, en las instrucciones, que pues aparecen muchos pensamientos durante la práctica y que por lo tanto pues sienten que no han seguido ninguna instrucción que les he dicho y de que la práctica pues que no les está sirviendo y pues dicen el Yoga Nidra no es para mí, no lo puedo practicar. Bueno, todo esto precisamente forma parte de la práctica. Yoga Nidra es una práctica de atención, de llevar la conciencia a diferentes sitios, ¿vale? Es una práctica de la conciencia, de la atención. Por lo tanto, debemos permanecer atentos a todo lo que ocurra. Si surgen pensamientos, pues sé consciente de ellos, pero no los alimentes, es decir, no te vayas con ellos. Sé consciente de su flujo, de su aparición, pero no los alimentes, no te vayas a comentar la jugada, ¿no?, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque durante la práctica de Yoga Nidra, mientras estamos relajando el cuerpo, liberamos tensiones. Tensiones emocionales, tensiones físicas, tensiones mentales. ¿Qué pasa? Que al hacer esto, ¿cómo es la manera en que yo lo estoy sintiendo, la liberación de todas estas cosas? Pues con pensamientos que aparecen, con sensaciones, con emociones, con contracturas que se suavizan, ¿vale?, con sensaciones físicas y muchos otros síntomas que son muy particulares dependiendo de la persona. Por lo tanto, es natural que broten pensamientos, no estás haciendo nada mal durante la práctica. De hecho, deja que se liberen, deja que broten, porque todo eso es tensión que se está liberando en este momento. Y esto tenlo en cuenta en cualquier tipo de práctica o técnica de relajación, meditación, liberación emocional, etc. No tengas ningún tipo de prejuicio cuando la practiques, es decir, no pienses en que ha de ir de una sola manera para tener éxito, ¿vale? Libérate de ese estigma que tenemos en la sociedad actual, del perfeccionismo, de los logros, de que algo ha de ir de una manera para que vaya bien. Todas estas técnicas sirven para mostrar nuestro interior y precisamente liberarlo. Por lo tanto, como te decía, no hay un proceso igual en dos personas, por lo que respeta el tuyo y deja que transcurra como deba ser. Sé espontáneo, sé consciente, ¿vale? No te presiones en experimentar algo que tú creas que deba aparecer. Eso no es más que un condicionamiento que te estás haciendo a ti, pero no estás liberando nada. ¿Vale? Esperar, entrar en un estado especial de hipercalma con visiones de luz, etc. Eso es un estereotipo, así que te invito a que lo dejes atrás durante la práctica. Deja que brote espontáneamente todo lo que tenga que brotar y sé simplemente un espectador de ello. Las experiencias esotéricas, como yo a veces digo en broma,
no determinan el éxito de la práctica. Pueden aparecer, tampoco las tienes que reprimir, simplemente obsérvalas, pero no determinan el éxito de la práctica, insisto. Ponerse a practicar ya en sí es un éxito, ¿vale? Porque nos va a producir un cambio seguro, sea el que sea. A veces es un cambio que nos puede gustar más, a veces es un cambio que nos puede pasar más desapercibido, pero hay un cambio. Ahora bien, sí que hay un tipo de experiencias que sí que debemos tener en cuenta durante la práctica de Yoga Nidra. Algunas personas pueden sentir mucha incomodidad. Es como que sienten que no se pueden quedar quietas, el cuerpo les puede incluso quemar, sentir quemazón, ardor, calor. Y puede aparecer incluso necesidad de agitar las extremidades, las piernas. Por ejemplo, a mí me sucede mucho en una pierna, que es que se pone ahí rígida y que siento que me tengo que mover. Otras personas, por ejemplo, me han explicado que les sube un calor profundo, que les brota de dentro y que les da algo. Otros que les sube por la garganta como un nudo que quiere salir. Otros con un dolor en el pecho, ganas de llorar, ¿vale? Incluso hay una respuesta fisiológica de respiración agitada, palpitaciones. Todo esto es bueno porque son liberación de tensiones internas o emociones enquistadas que estamos viviendo, pero dado ese momento nos están sobrecogiendo. Todas estas liberaciones de tensiones, etcétera, cosas enquistadas, en Yoga Nidra les llamamos impresiones, o en sánscrito se conocen como samskaras. ¿Qué son estas impresiones o samskaras? Bueno, cuando llevamos a cabo nuestro día a día, queramos que no, vamos memorizando todo lo que vemos. Y ya, pues obviamente, no nos damos ni cuenta, es algo automático en nosotros. Pero sí, se queda ahí, y lo almacenamos en la mente subconsciente. Al momento que lo he grabado ahí, ya dejo de ser consciente que lo tengo almacenado, no está en mi conciencia, yo no estoy viviendo mi vida pensando, he grabado la imagen de un gatito que he visto por internet, lo tengo aquí consciente. No, eso se pierde. Luego al cabo del tiempo, por ejemplo, puedo ver al mismo gatito y decir, sí, es verdad, esto ya lo había visto, pero yo no soy consciente de esa información, está almacenada en un lugar profundo que no me va a interferir durante mi día a día. ¿Qué pasa? Que cuando vivo algo que me ha dado miedo, me ha enfadado, me ha incomodado, etcétera, haya generado cualquier sensación negativa en mí, esto queda grabado como una impresión, pues, negativa en mi subconsciente. Y esto, pues, va operando en las sombras, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que va a alterar mi libre albedrío, mi libertad de tomar decisiones no condicionadas. Eso va a estar ahí, este miedo, esta negatividad está presente. Entonces, ¿qué pasa también con estas impresiones negativas? Bueno, cuando estamos en un estado de ansiedad o sentimos que no estamos bien, es porque no nos gustan los sentimientos o los pensamientos, sensaciones negativas. No nos gusta experimentar lo negativo. Por lo tanto, ¿qué hace la mente? Pues trata de evitarlo, ignorarlo. Lo podemos tapar con algún tipo de sustancias, ya sean medicamentos químicos, sean drogas, alcohol, etcétera. ¿Vale? Es decir, de alguna manera buscamos reprimirlos. Los estamos tapando, no los estamos gestionando, por lo tanto los reprimimos. ¿Qué significa reprimir? Significa meter hacia adentro. Si cada vez vamos posponiendo el confrontarlos, los vamos enterrando cada vez más y más profundo en nuestra mente inconsciente, hasta que se convierte en un mecanismo automático del cual no sabemos ni el por qué sucede, ni de dónde viene, ni cuándo se originó, y eso, pues, como ya podéis intuir, se hace muy difícil de trabajar desde la mente consciente, porque para mí es algo que es completamente natural, que está en mí. Pero hubo un momento en que no fue natural. Ese es el problema, que he perdido esa referencia. Por lo tanto, este tipo de impresiones pues nos suelen afectar más. ¿Por qué? Porque son más recurrentes, son automáticas y son como ninjas, ¿no? Ni te das cuenta de que están en acción. Durante la práctica de Yoga Nidra, cuando estamos relajados en el cuerpo, relajados en la mente, estas impresiones pueden aflorar y de hecho esa es la intención. Cuando sentimos esa inquietud, ese calor, ese ahogo, puede ser que una impresión de las gordas que tenga en mi interior haya aflorado.
En este caso, si sientes que no puedes gestionar todas esas sensaciones que están apareciendo en tu cuerpo o esa psicosomatización, entonces interrumpe la práctica. Levántate, siéntate, muévete, haz lo que tengas que hacer, vete a dar un paseo y mañana ya será otro día. Lo puedes volver a intentar, la práctica de Yoga Nidra, pero no te fuerces a estar incómodo ni a sufrir, porque al final el pensamiento está detrás. Estarás practicando Yoga Nidra, estarás sufriendo, pero estarás pensando, no, aguanta, esto es algo que puede ser, no sé, qué, ¿vale? Y es un caos en el interior cuando ocurren estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, si no te sobrepasan y las puedes sentir desde una neutralidad, ¿vale? Deja que brote todo eso. Pero si te supera, para. Es muy importante, ¿vale? Por eso insisto. Ahora, si no te sobrepasan, obsérvalos, pero no los analices, ¿vale? Ni mucho menos ya entrar en psicoanálisis. No te va a aportar nada el psicoanálisis más que para hacer más memoria negativa. Por ejemplo, veo aflorar un miedo de la infancia, ¿vale? Lo observo aflorar y desaparecer. Genial, trabajo bien hecho. Ahora, que veo el miedo aflorar, lo analizo, empiezo a pensar, esto viene de cuando yo era niña, porque pasó esto, pasó lo otro, y fíjate qué lástima todo lo que podría haber hecho si no hubiera tenido este miedo, fíjate qué mala persona, esta persona que me hizo todo esto, ¿vale? Etcétera, etcétera. Lo que estoy creando es una nueva impresión de victimismo y ya está, ya lo tenemos liado otra vez, vuelta a comenzar. De nuevo, recuerdo, Yoga Nidra es una práctica de sentir y observar, nada más. No es una práctica de concentración, no es una práctica de análisis, etc. Y yo creo que con esto este tema queda bastante claro. Aún así, si tienes dudas, ya sabes que en los comentarios puedes escribir. Otra de las preocupaciones más populares que solemos tener los practicantes de Yoga Nidra es: si me duermo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Invalida la práctica? ¿No funciona? ¿Recogeré los beneficios? ¿Qué pasa? Primero, como siempre, no te sientas culpable, ¿vale? Lo mismo de antes. La práctica de Yoga Nidra no puede ser un pretexto para sentir más tensión, más estrés, más ansiedad. Mira, si te has dormido, eso que te llevas, el sueño que surge de la práctica de Yoga Nidra es un sueño muy profundo y reparador. A veces puede pasar una cosa, que es que cuando tengo un exceso de estrés en mi vida, cuando el cuerpo se relaja, dice, sí, pues voy a aprovechar, y desconecta por completo y se duerme. Esto es así. Cuando hay un nivel muy alto de estrés, es muy probable que a veces me quede completamente dormido. Y por incoherencia total, esto ocurre durante el día. En cambio, durante la noche tenemos insomnio y no podemos dormir. Es un patrón que se repite bastante. Por lo tanto, es natural y quédate tranquilo. Por lo tanto, si este es tu caso, esa reparación que te da esa cabezadita durante el día que te proporciona el Yoga Nidra es bienvenida. La necesitas resetear la mente ha aprovechado, desconectado para limpiar un poco. Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y por el contrario, no tienes tanto estrés como para dormirte siempre. Eres ese tipo de persona que se duerme hasta en una mascleta y no consigues practicar Yoga Nidra, que te quedas dormido siempre. Bueno, entonces en ese caso puedes tratar de practicar sentado, preferiblemente, o de pie. A ver qué pasa, a ver si consigues mantenerte despierto. Ahora, que si tienes estrés también y te estás durmiendo en todas las prácticas, también puedes probar de practicar sentado, a ver, ¿no? Por curiosidad, cómo es una práctica entera, ¿no? Y así puedes valorar los efectos y puedes combinar ambos métodos, esas cabezaditas profundas durante el día y luego el trabajo que tiene una práctica de Yoga Nidra con sus visualizaciones, su respiración, etc. Como toda práctica de Yoga Nidra nos enseña algo, liberamos algo o transformamos la mente, aunque sea un poquitísimo, da igual, toda práctica es bienvenida, te duermas o no te duermas. Al final, el propósito de por qué hacemos Yoga Nidra es el liberar estas impresiones o samskaras, que nos va a ayudar a entender la mente a medida que se nos despliegan ante nosotros todos estos cambios, porque los vemos ocurrir. Cuando entendemos la mente, la podemos poner a nuestro servicio y no al revés. Es decir, evitar que nos domine y que nos lleve como un pollo sin cabeza por la vida, ¿no?
A medida que vamos quitando estas impresiones, estos sankaras, vamos conociendo mejor nuestra propia naturaleza. Entonces empezaremos a sentir un gozo de vivir más profundo. ¿Vale? Nos sentiremos más libres, como que tenemos más libre albedrío, como decía antes. Por lo tanto, te animo a que practiques Yoga Nidra. Ya ves que hay muchas maneras de practicar y sea lo que sea es bienvenido. Empieza con el audio que más te resuene. Te invito especialmente a que te suscribas, ya que de esta manera podré gestionar los anuncios que aparecen y los podré quitar de en medio de las prácticas de Yoga Nidra, que está fastidiando bastante. Si no usas un bloqueador o te descargas el audio. Y nada, gracias por escuchar, por confiar y nos vemos la semana que viene.